Hola, bienvenidos a la clase del curso Cómo crear fotografías que vendan productos y servicios. En esta ocasión ya vamos a entrarnos en lo que es la parte teórica, la parte técnica de este curso. Vamos a empezar con el triángulo de la exposición. Vamos a iniciar ahora con nuestra presentación. Aquí ya vemos en la presentación, vamos a mirar qué es el triángulo de la exposición. Vamos a mirar según Wikipedia qué es lo que nos dice qué es el triángulo de la exposición. Dice, el triángulo de exposición es una de las mejores analogías para aprender los conceptos básicos de la fotografía que afectan a la exposición. Arrancamos primero con la apertura del diafragma, luego pasamos a la velocidad de obturación y luego pasamos al ISO. Además también vamos a ver cómo interactúan entre sí. En las imágenes al costado, vemos en la primera, en la de arriba, está el triángulo de la exposición. Pero a la parte derecha dice auto, P, S, A y M. Esos son, a ver, voy a cambiar aquí. A ver, voy a mostrarles con la cámara fotográfica qué es lo que yo les quiero decir. Son estos diales que aparecen aquí en la cámara, ¿sí? Está M, está, o sea, dependiendo de la cámara, depende el significado de cada letra. Pero vamos a mirar, voy a darles un resumen de qué es lo que quiere decir cada una de ellas. Entonces, aquí en auto, o sea, la cámara 100% automático, no vamos de nosotros no va a depender nada, la cámara es la que va a hacer los cálculos dependiendo de la intensidad de la luz, dependiendo de factores climáticos, ella va a hacer sus cálculos y nos va a poner los valores que ella diga. Luego encontramos P, que es el program, que esto ya es una semiautomático. Luego S, que es el shooting, que es la velocidad de disparo, también es semiautomático. Está el A, que es la apertura, o sea, ponemos el valor de la apertura, nosotros la decidimos. Si yo quiero que haya un desenfoque en el fondo, entonces yo ajusto, coloco el valor que yo quiero en la apertura y la cámara me dice, ajusta velocidades y ajusta ISO. Y el M es 100% manual, o sea, nosotros somos los que decidimos qué valores vamos a darle a la cámara. Entonces encontramos el ISO, la velocidad y el diafragma. Ya más adelante vamos a ver uno por uno, pero lo mostramos como un triángulo. ¿Por qué? Porque es que una incide en todas. En la parte de abajo vemos los diafragmas, las distintas aperturas. Está el 1.4, que es cuando el diafragma está más abierto, y cuando el número va aumentando, para que ustedes lo recuerden, cuando el número va aumentando va disminuyendo, o sea, va cerrándose más el diafragma. F2, F2.8, llegamos a F32, que ya es en este caso, en este ejemplo, es el más cerrado que hay. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra siguiente. Ya vamos a empezar a hablar sobre la apertura del diafragma. La apertura se refiere, la apertura se refiere a la apertura del objetivo, lo que yo les mostraba a ustedes con la imagen anterior. Y cuanto más ancha es, más luz va a captar el sensor, de manera que aumenta así la exposición. Ya vimos en el ejemplo anterior que estaba, o aquí también lo tenemos, el F1.4, que es cuando está más abierta. Claro, por ese orificio tan grande pasa mayor luz, o sea, va a aumentar la exposición de nuestra imagen, ¿sí? Luego, por el contrario, cuanta más estrecha sea la apertura, menos luz va a tener la imagen, disminuyendo así la exposición. Lo vemos en este ejemplo en el F16, que ya el orificio es muy pequeño, entonces es menos la luz que va a entrar, así también va a disminuir la exposición. Esta es una forma muy fácil de aprender qué es la apertura. En la imagen, en la parte superior, vemos los distintos de F1.4 a F16. Luego, en la apertura, vemos que entre más grande esté abierto entre más grande sea la apertura del diafragma, más luz va a entrar, es lógico. Y entre más cerrado esté la apertura del diafragma, menos luz va a entrar. Pero también lo vamos a ver aquí, en el ejemplo de la derecha, cómo se ve esto.
Entonces, en el primer ejemplo, en el de arriba, vemos al venado. Hay dos venados, pero vemos el venado. Hay un poco más de luz. No detallamos muy bien las nubes. Hay una sobreexposición. Ya en la segunda imagen, donde está en un f5.6, ya se ven perfectamente, en la misma escena, ya se detectan perfectamente las nubes y hay una exposición ya mucho más nivelada. En la tercera, en el F11, ya vemos que hay una subexposición, o sea, hay menos luz. Esto no quiere decir que se dañe la foto, no, esto lo podemos corregir en Photoshop y Lightroom en postproducción, pero debemos aprender de que las fotos hay que tomarlas, tratar de tomarlas lo mejor posible y en lo menos posible usar postproducción, pero hay que usarlo. ¿Qué efecto tiene la apertura del diafragma? Otro de los efectos de la apertura del diafragma es la profundidad de campo. Óigalo muy bien, a mayor apertura del diafragma, menor será el área enfocada. O sea, cuando tengamos el diafragma muy abierto, como el 1.4, 1.8, menor va a ser el área enfocada. Mientras que si usas aperturas más cerradas, se podrá ampliar el área enfocada. Entonces ya cuando vemos un F11 o 16, 32, que ya son aperturas muy cerradas, el área de enfoque, la profundidad de campo va a ser mayor. Esto también debe tenerse en cuenta a la hora de ajustar el triángulo de la exposición. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, si yo quiero que haya una profundidad de campo mayor, muy grande, quiero abarcar hasta las montañas, entonces yo ya sé que esto me va a reducir la luz, entonces tengo que ajustar ISOs o yo tengo que ajustar velocidad de obturación. Tenemos que tener muy en cuenta en esto. En el ejemplo de la derecha vemos las diferentes aperturas del diafragma. A la derecha vemos donde dice, está el diafragma en 2.8 y vemos que dice menor profundidad de campo. Y abajo en el F11 dice mayor profundidad de campo. Esto es lo que yo les explicaba anteriormente, pero ya quiero mostrarlo aquí con estas imágenes. Ahora vemos tres ejemplos. Vemos al fotógrafo con su cámara, siempre el fotógrafo va a estar en el mismo punto y todo va a estar en el mismo punto, no se va a mover nada. Entonces, en el F2.8 vemos que está enfocando, la línea roja nos está diciendo a dónde está el punto de enfoque, está en las flores. Entonces, vemos que el área sombreada es el área de enfoque, o sea, es un área muy corta, simplemente un poco más adelante de la flor y un poco más atrás de la flor. En el segundo ejemplo, bueno, en el primero nos queda desenfocado el venado y nos queda desenfocado los árboles. En el segundo ejemplo, ya se amplió, como subimos a un F5.6, ya se amplió la profundidad de campo. Ya tenemos un poco adelante de las flores y alcanzamos a enfocar al venado y alcanzamos a enfocar un poquito más atrás del venado. Lo vemos en el ejemplo del costado derecho. Cada una tiene su ejemplo. Entonces ya en el primero vemos solamente las flores enfocadas, en el segundo vemos el venado y las flores. Y ya en el tercer ejemplo, que está el mismo fotógrafo, en el mismo punto, enfoca las flores, sale el venado y también sale enfocado los árboles. Entonces mire que entre más cerrado esté nuestro diafragma, mayor profundidad de campo vamos a tener. Estos ejemplos son muy claros para que ustedes lo aprendan. Yo quiero que antes de ustedes hacer su fotografía, lo analicen. Bueno, yo que quiero hacer esto, yo quiero hacer profundidad, no, al contrario, quiero desenfocar. Entonces, si desenfoco, me dice la ley que si abro más la apertura del diafragma, voy a desenfocar. O sea, la fotografía, les recuerdo, la fotografía primero la hacemos aquí, luego las plasmamos en una imagen. ¿Qué es la velocidad de obturación? Ahora vamos a pasar a la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el tiempo que el obturador de la cámara permanece abierto exponiendo el sensor a la luz, por lo que es un ajuste que afecta directamente a la exposición.
si yo voy a abrir un F1.8, disparo, se queda abierto por un segundo y cierro, muchísima luz nos va a entrar, ¿sí? Entonces eso es lo que nos quiere decir la velocidad de obturación. Es el tiempo que la cortinilla queda abierta dependiendo de a qué apertura tiene. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición o menor sea la velocidad de obturación, óyalo muy bien, cuanto mayor sea el tiempo de exposición o menor sea la velocidad de obturación, más luz captará el sensor de la cámara y mayor será la exposición final. Y cuanto menor sea la velocidad de obturación, menor luz llegará al sensor, por lo que la imagen final tendrá una menor exposición. Entonces, pasamos a la imagen de al lado. Aquí lo vamos a explicar. Vemos arriba el 2 y unas comillas, eso quiere decir 2 segundos que dura abierto las cortinillas. Y a la izquierda 1/1000, un segundo dividido en 1000. Entonces, vemos velocidad de obturación. A la izquierda, donde está el número 2, muestra más luz, la velocidad es lenta. A la derecha vemos que entra menos luz porque la velocidad es rápida. Y abajo en el ejemplo lo vemos. Vemos a la izquierda que hay bastante luz porque duró más tiempo las cortinillas abiertas. En el del medio ya lo vemos más equilibrado, ya no está tan vívido. Y en el tercero ya empezamos a ver todo oscuro. Entonces, esto es para que ustedes aprendan sobre velocidad de obturación, para que lo conozcan muy bien. Ahora, ¿qué efectos tiene la velocidad de obturación? Esto es interesante, a mí esta parte me gusta mucho. Otro de los efectos de la velocidad de obturación que debes tener en cuenta a la hora de equilibrar el triángulo de la exposición o la moción o movimiento, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la velocidad de obturación afecta, si yo subo mucho la velocidad, me va a afectar el resto de ISO o la apertura de diafragma. Por eso todas están en conjunto. Si tú mueves una, afecta a la otra. Si tú mueves esta, afecta a esta. Si tú mueves esta, afecta a las otras dos. Usando tiempos de exposición, oigan, usando tiempos de exposición más cortos, se pueden capturar de forma nítida sujetos que se muevan o disparar a pulso, ¿sí? O sea, entre la velocidad sea más corta, más corto el tiempo de exposición, ¡pum!, congelamos el efecto y podemos tomar con nuestra mano y podemos movernos. Luego, mientras que usando largas exposiciones se pueden fotografiar las estrellas, cascadas y ríos creando efectos de cera. Pero aquí me hizo falta que cuando son velocidades, como lo dice aquí, largas exposiciones, tenemos que usar un trípode. ¿Por qué? Porque si no nos quedan los movimientos. En la parte derecha vemos velocidad de obturación. Bueno, vemos arriba la misma, los 2 segundos y el 1/1000. Abajo vemos velocidad de obturación lenta y rápida. Pero lo interesante es ver abajo la gacela que va perseguida por el guepardo. Cuando son velocidades lentas, ¿sí?, ahí vemos que queda ese efecto fantasmal. No se ve nítido el guepardo ni la gacela. Atrás sí se ve, las montañas están quietas y el sol está prácticamente quieto. Sí se captura eso perfecto, pero nuestros modelos no. En una velocidad sobre 1.15 o 1.30 queda todavía ese movimiento fantasmal se queda notando todavía. Pero ya cuando usamos una velocidad rápida, vemos ahí a nuestro guepardo bien, o sea, la silueta bien contorneada y la gacela también. Eso lo podemos ver en las fotografías para la Fórmula 1, lo podemos ver en las fotografías de ciclismo, lo podemos ver en fotografías de deportes de alta velocidad. Entonces, en esos hay que usar velocidades altas. ¿Qué es el ISO? El ISO, de forma simple, el ISO es la amplificación de la luz capturada por la cámara. Las cámaras digitales capturan la luz de forma natural a través de la apertura de la lente y el tiempo que el obturador esté abierto. Y lo que hace el ISO es aumentar artificialmente la exposición de la fotografía. A más ISO,
más amplia, más amplificación y por lo tanto mayor será la exposición. Lo vemos arriba, el ISO es 100, 200, 400, 800, hay valores intermedios ahí también, sino que aquí está pues muy generalizado. Vemos el ISO 6400, pero hay mucho más. Entonces en el ejemplo ISO 100, vemos, alcanza a ver la silueta de la luna y algunas estrellas. En el ISO 200 ya se alcanzan a ver las montañas y aparecen más las nubes, la luna y las estrellas. Lo mismo en el ISO 400 va aumentando, 800 a 1600, mire que en 3200 ya se ve perfectamente las montañas, un valle, digamos que es el valle, se nota perfectamente las estrellas y la luna. Pero, ¿qué pasa si subo mucho el ISO? ¿Sí? Aquí tenemos que mirar eso. La principal desventaja de elevar el ISO demasiado es la aparición de ruido en tus fotografías, reduciendo por lo tanto la calidad general de las imágenes. Este efecto debe tenerse en cuenta a la hora de equilibrar el triángulo y la exposición. Ya sabemos que el ISO afecta a las otras dos. Vemos arriba ya los valores del ISO, pero en la parte de abajo vemos el ejemplo del guepardo y la gacela. El ISO 100 se ve bien, perfecta la imagen. En el ISO 200 ya empezamos a ver que los colores, las manchas negras del guepardo se empiezan a apretar más, a intensificar más. En el ISO 400 igual, ya empieza a aparecer un poquito el ruido. En el ISO 800 no se notan bien las manchas, parece casi una sola mancha y aparece bastante ruido. En el 1600 y en el 3200 el ruido se intensifica. El ruido es ese granito que aparece en nuestras fotos para que sepan qué es el ruido. Y ya se hace, cada vez se va tornando un poco más oscura nuestra imagen. Entonces, esos son los efectos de usar el ISO. Aquí nos muestra sobre todo es el grano, pero en el ISO 100 la foto está muy oscura y en el ISO 3200 la foto está más clara. ¿Qué vamos a ver en nuestra próxima clase? En nuestra próxima clase vamos a ver herramientas para aprender sobre el triángulo de la exposición. Ya esta es una herramienta que se la aconsejo, yo les voy a enseñar, es un simulador, les voy a enseñar cómo usarla. Ustedes pueden ver, pueden entrar a esa página web y allí pueden ustedes empezar a mover ISO, mover diafragma, mover velocidad, empiezan a disparar, hacen comparativas. La verdad es excelente. A mí ese programa, ese simulador me sirvió muchísimo. Fue una forma mucho más fácil y práctica de aprender sobre la apertura del diafragma. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.